Mi pastel de arroz con leche surgió de la necesidad de aprovechar mejor los alimentos para evitar el desperdicio. Todo empieza cuando te preguntas, ¿qué otra receta sería capaz de cocinar partiendo de esta? Lo primero que se me ocurrió fue esta versión del faro pastel bretón. ¿Por qué no añadirle manzana?, me pregunté. Así aporta otro sabor que va muy bien con el arroz con leche. Además, la manzana aporta fibra y al cocinarla lo convertimos en un plato más depurativo. La presentación cambia completamente al añadirle otro ingrediente y no solo eso, también cambia el carácter del plato. Es impresionante todo lo que puede ocurrir añadiendo tan solo un ingrediente a un plato de toda la vida. La transformación es absoluta, pero hay que tener muy claro qué otro ingrediente le va a un plato de toda la vida, como es el arroz con leche. Es fácil, le va muy bien una fruta de toda la vida, como la manzana. Partimos de un plato y llegamos a otro completamente diferente, en todos los sentidos. Aunque contengan ingredientes similares, el sabor y el aspecto cambian radicalmente, pero no hay un cambio radical, aunque lo parezca. Prefiero decir que es una reinvención. Y vamos con la receta. Pastel de arroz con leche. Empezamos preparando el arroz con leche. Los ingredientes del arroz: una taza de arroz de grano redondo, 2 tazas de leche desnatada, corteza de cítrico, naranja o limón, ramito de canela y sirope de ágave. En una cazuela viertes el arroz, la leche desnatada y la cortecita y la rama de canela. Tapas y cueces de 30 minutos a 40. Una vez que esté cocido, añades un poco de leche si es necesario, retiras la ramita de canela y la mondita de naranja y añades sirope de ágave, remueves y dejas reposar y que enfríe para preparar el pastel de arroz. Ingredientes para el pastel de arroz con leche: una taza de arroz con leche, 3 huevos batidos, 3 manzanas, sirope de ágave y canela molida. Vierte en un bol una taza del arroz con leche que había reservado y le añades 3 huevos batidos, removiendo hasta que esté bien mezclado. Vierte la mitad de la mezcla en un molde pincelado con aceite, si no es de silicona. Por encima, añade unas láminas de manzana reineta. Mejor córtalas al momento para que no se oxiden. Vas haciendo círculos concéntricos. Espolvorea con canela y pon un chorrito de sirope de ágave. La vierte por encima en la otra mitad de la preparación, con cuidado, despacio, para no descolocar la capa de la manzana. Pon por encima otra capa de láminas de manzana. Lo mismo que la vez anterior, córtalas al momento para que no se oxiden y haz círculos concéntricos. Espolvorea con canela y pon un chorrito de sirope de ágave. Hornea a 190 grados durante 40 minutos. El cambio radical es empezar desde cero, lo cual es muy pesado. La reinvención es empezar a partir de lo que ya tienes o de lo que eres y mejorar. Crear una nueva versión, reciclar lo que ya eres para encontrarle otros usos y utilidades.
Es renovarte, resetearte, ponerte a punto, reconstruirte, adaptarte. Es decir, es reinventarte, porque no olvidas lo que ya eres y lo adaptas mejor para acomodarte mejor al tiempo o a la situación en la que vives. Adaptarse es vivir. Mi receta del pastel de arroz con leche al estilo bretón es una poción mágica que te permitirá encontrarle nuevos usos a diseños que ya parecían agotados. Lo mismo ocurre con las personas, sobre todo cuando cambian sus circunstancias. Necesitan reinventar su diseño partiendo de lo que son en la actualidad. Es la mejor receta anti-envejecimiento. Cuando te reinventas, te adaptas y no te quedas obsoleta. No dejas de ser la misma persona, pero adoptas versiones diferentes. Haces los cambios que necesitas para adaptarte a las circunstancias cambiantes. Te animo a que te encamines a tu versión 2.0, la que contiene las herramientas que hicieron famosa a tu versión anterior y otras herramientas nuevas que harán de la versión 2.0 un éxito sin precedentes. Ya lo sabes, no empieces de nuevo, instala tu mejor versión sobre la versión anterior. Síguenos que te sentará bien y nos vemos en el próximo vídeo con más recetas.